Ha llegado el momento de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ha llegado el momento de que abramos nuestras Biblias y recibamos el consejo que Dios tiene para nosotros. Antes de entrar al consejo de la palabra, yo quiero orar en esta tarde. Quiero poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que Él sea quien nos dirija y quien sea quien nos instruya a través de esta hora. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo le doy gracias en esta tarde por la gran oportunidad que nos da de estar aquí en su casa, de compartir un mensaje y de poder, Señor, de escudriñar su escritura. Hoy en esta hora le pedimos que usted nos hable, que la predicación que hoy vamos a compartir sea ese alimento espiritual que necesitamos y que reconozcamos si hay algo que tenemos que corregir. Ayúdenos, amado Señor, a poner en obra todo lo que usted nos hable y que produzcamos un fruto que sea agradable para usted. Hoy, mi Dios, le pedimos que su Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos dirija y que sea quien predique en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hoy te quiero hablar de un tema que para mí es muy importante y que sé que va a bendecir tu vida. El tema de la predicación es obscuridad o luz. Y este tema en lo particular conlleva a una pregunta que yo te quiero hacer. La pregunta es: ¿dónde quieres estar? Ciertamente el tema es obscuridad o luz, y te pregunto, ¿dónde quieres estar? La verdad, la mayoría podremos decir, bueno, yo quiero estar en la luz, obviamente. Pero hoy que tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo año, hoy prácticamente segundo domingo de este año 2021. El 2020 trajo para algunos escasez, pérdidas, tristezas, enfermedad, desempleo, crisis. Para muchos dicen que no cuenta el 2020, fue un año terrible. Pero para otros quizás fue un año de enseñanza, de productividad, de conocerse a sí mismo, de reconciliarse con la familia. Pero lo importante es cómo vas a iniciar el 2021. Y esta pregunta es muy importante porque nos lleva a reflexionar cómo estoy viviendo y cómo deseo vivir. Obscuridad o luz, ¿dónde quiero estar? Te voy a hablar de una historia que se encuentra relatada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en unos versículos del 13 al 17. Quiero que entendamos cómo el ministerio de Jesús inicia, pero inicia de una manera que la cual hoy quiero exponerte en tres puntos muy importantes: el problema, en la solución y en la elección. Y eso es algo que te quiero exponer y que al final tú vas a decidir qué elección tomar. Mira, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 13. Dice la escritura: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Escuche muy bien el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, te cuento esta historia. Jesús vivía en la región de Nazaret. Había que dejar el pasado atrás, el lugar donde se había criado, donde había aprendido, donde había convivido con sus padres. Era hora de dejarlo atrás porque su ministerio iba a iniciar. Dejó un lugar para irse a Capernaum, a Galilea de los gentiles, a una ciudad marítima, a una ciudad pesquera de puerto, pero que la escritura nos dice que era una región de obscuridad.
El profeta Isaías, cientos de años atrás, había dicho que era una región de sombra de muerte. Era salir de un lugar, y la mayoría cuando salen de un lugar es para ir a un lugar mejor. Pero en este caso Jesús salió de su hogar para ir a una región donde estaba llena de pecado, donde estaba lleno de maldad, donde estaba lleno de una sombra de muerte que de día en día cubría a todos los de la región de Galilea. Primer punto, el problema. ¿Cuál era el problema en la región de Galilea, en la región de Capernaum? La oscuridad. Jesús comienza su ministerio ahí. Jesús comienza en ese lugar. Cerró la puerta de Nazaret y abrió en Capernaum un lugar para asentar ahí su ministerio. Era un lugar hermoso físicamente. Imagínate vivir cerca del mar y cada día ver resplandecer el sol cuando va saliendo y va amaneciendo sobre el mar. Pero como te digo, era una región cubierta de maldad. Era una región llena de tinieblas, donde sus pobladores estaban cubiertos de maldad, de pecado, de una sombra de muerte. Hay sombras en nuestras vidas que nos dan tranquilidad. Hay sombras que nos llenan de confort. Por ejemplo, si tú vas caminando sobre un sol de más de 40 grados y no tienes agua y solamente hay sol y de repente ves una sombra de un árbol, esa sombra te va a dar confort, te va a refrescar, te va a ayudar a descansar, a reposar y vas a sentirte aliviado. Así como está escrito en el Salmo 91 versículo 1, que nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que está cubierto de la sombra del abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos empieza a decir: aquellos que se refugien en la sombra de Dios van a morar bajo esa cobertura que Dios da. Pero hay otras sombras que nos llenan de inquietud y de peligro. Podemos estar quitándonos del calor bajo un árbol, pero en ese árbol quizás haya una serpiente que empieza a descender y la vemos y sabemos que tiene la intención de atacarnos por la postura y por la mirada y por el ruido que puede hacer. Nos vamos a llenar de miedo, nos vamos a turbar y vamos a salir corriendo de ese lugar. Asimismo, la sombra de muerte que había en esa región de Capernaum, asimismo esa sombra de muerte les causaba gran temor a los gentiles que eran prisioneros cada día bajo esa sombra de muerte. Ese era el problema que existía ahí. Ese era el problema de Capernaum, que a pesar de ser una ciudad marítima, una ciudad que tenía potencial para salir adelante, que veía amaneceres maravillosos, el pecado, la tiniebla reinaba en ese lugar. Ahora, punto número 2, la solución. ¿Cuál es la solución cuando hay oscuridad? La luz. Entró Jesús y una gran luz resplandeció. Se abrieron las puertas de esa cárcel de oscuridad y vieron a Jesús, sol resplandeciente. ¿Te acuerdas el texto bíblico que leímos? Aquel lugar de oscuridad vio luz. Aquel lugar de tinieblas vio gran resplandor, escrito proféticamente por el profeta Isaías, cumplido en el ministerio de Jesús. Dice en el versículo 23 del capítulo 4 de Mateo: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Jesús llegó, empezó
Fíjate muy bien cómo inicia el versículo: enseñando en las sinagogas. Jesús, si tú recuerdas lo que leíamos en el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, dice: llamando al arrepentimiento. Jesús llegó mostrando la luz a Capernaum, enseñando la palabra de Dios. Y la gente empezó a escuchar su palabra y empezaron a traerle a los enfermos, empezaron a traerle a los endemoniados, empezaron a traerle a aquellos que estaban siendo afligidos. Empezó la luz a resplandecer a través de la palabra y de las sanidades. Él enseñaba y predicaba acerca del reino de Dios y cómo entrar en él. Y al sanar a los enfermos, ellos comprendían que Dios lo amaba. La misión principal de Jesús cuando estuvo en la tierra era el llamarnos al arrepentimiento, el enseñarnos cómo entrar al reino de los cielos. Y la gente, cuando traía a los enfermos y veían cómo eran sanados, la gente decía: verdaderamente proviene de Dios. Dios le usa, Dios respalda lo que Él está haciendo, enseñando, predicando y sanando. Jesús trajo luz a la gente que andaba en tinieblas espirituales. Ahora tú dirás: bueno, ¿qué tiene todo que ver? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo no vivo en Capernaum, yo vivo en San Fernando, o yo vivo en Tamaulipas, o vivo en México. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver que Jesús trajo luz a este mundo. Había un problema en nuestra vida, que era la oscuridad. Y hay una solución para ese problema, que es la luz. Y quizás te cuestiones: bueno, Jesús físicamente ya no está. Él era la luz, pero ya no está. Pero aquí te respondo, si te hiciste esa pregunta: la palabra de Dios es la luz que cambia la vida de aquellos que andan en oscuridad. Jesús, al dejarnos sus enseñanzas, al dejarnos su escritura, al dejarnos su evangelio, al dejarnos la enseñanza, nos dijo: hey, ustedes son la luz. A través de que hagan mi palabra, yo les dejo mi escritura para que en ella encuentren el refugio y la solución a ese problema. A través de la predicación de la palabra, los alcohólicos escapan de las tinieblas a la luz. A través de la predicación de la palabra, aquellos que están oprimidos en el pecado escapan hacia la luz, que es Jesús. A través de la predicación de la palabra, yo fui rescatado de un lugar de tinieblas. Tenemos esa luz. La mujer pecadora junto al pozo en Samaria, la mujer samaritana que encontramos la historia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, esa mujer se convirtió a la justicia a través de la luz de la palabra, de escuchar a Jesús. Un ladrón llamado Mateo se convirtió en una persona honrada a través de la palabra de Dios. Y lo puedes leer en tu Biblia, en Mateo capítulo 9. Un asesino llamado Saulo de Tarso, que mataba y perseguía a cristianos, se convirtió a través de la predicación y dejando la oscuridad, viniendo a través del resplandor de la luz de Jesús. Hay una solución para cada cosa, para cada situación que vivas en tu vida. Hay una solución, que es la luz. Ahora, te dije que eran 3 puntos. El problema era la oscuridad que vivía Capernaum y que quizás algunos vivimos. La solución es la luz que vino Jesús a resplandecer en Capernaum y en mi vida. Y aquí viene el punto que quiero que me entiendas, y eso solamente es a través de ti: la elección. Oscuridad o luz, ¿qué eliges? Si tú conoces
un poco en la escritura, quizás puedas responder esta pregunta que voy a hacer. ¿Cómo respondió el pueblo? ¿Cómo respondió Capernaum a la luz de Jesús? Fíjate lo que está escrito en los versículos 24 y 25. Y se difundió la fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Las personas de todo el mundo quieren ser sanados cuando están enfermos. Las personas, cuando están pasando una crisis, quieren que Jesús esté en su vida. Las personas, cuando están enfermas, quieren recibir la sanidad de Jesús. Jesús tiene gran compasión y Él sigue sanando hasta el día de hoy. Y con esto no quiero que me entiendas que Jesús ya no puede sanar. Jesús sigue sanando. Está escrito en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. Nos dice: Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo, el que sanó en aquel tiempo, sigue sanando hoy en día y lo seguirá haciendo mañana. Pero el tema, si tú recuerdas, el tema principal cuando Jesús inició el ministerio en la región de Capernaum, les dijo: arrepiéntanse. Cuando inició enseñando en las sinagogas cómo entrar en el reino de los cielos. El tema del mensaje de Jesús antes, hoy y mañana es el arrepentimiento. Ese es el tema central de Jesús. Más allá de lo que Él puede hacer por nosotros, Él murió en la cruz por ti y por mí, para que tuviéramos acceso al Padre a través de Él. Tú no puedes entrar al reino de los cielos por algo que tú ganes o porque tu familia puede hacer por ti. Es algo que tú tienes que hacer: entregar tu vida, arrepentirte de tu manera de vivir y decirle: te acepto, Jesús, como mi Salvador. Esa es la manera, ese era el tema central. ¿Cómo respondió el pueblo? ¿Cómo respondió Capernaum ante las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo respondió ante la luz de Jesús? ¿Se convirtieron de sus pecados de la misma manera que se volvían a Él para la sanidad? ¿O ellos quisieron andar en luz? Nos cuenta la Biblia que algunos sí se convirtieron de sus caminos, algunos sí quisieron andar con Él. Hay una historia que se nos relata en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, de un hombre que estaba endemoniado, el endemoniado gadareno, que este hombre recibió la libertad de Jesús de una gran legión de demonios, y este hombre quería seguir a Jesús. Él dijo: Señor, permíteme seguirte. Él reconocía que estaba en un lugar de oscuridad y quería seguir al maestro. Pero también hubo otros que no amaban a Jesús, solo lo buscaban por los milagros o porque los alimentaba con pan y peces. Hay algunos que iban solamente por el interés. En esa región de Capernaum, la mayoría de las personas de Capernaum no quisieron cambiar su actitud. Y mira, quizás ahorita hablándote de esto digan: qué ingratos son, qué injustos. La mayoría de ellos no quisieron cambiar sus actitudes. Más adelante, estamos en el capítulo 4, pero en el versículo, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 de Mateo, en los versículos del 20 al 24, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho milagros. Jesús empezó a
hablar de las ciudades en las que él había hecho milagros. Y fíjate muy bien cómo se refiere a esta región. Versículo 23: y tú, Capernaum, que eres levantada hacia el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús en su escritura empieza a decir: Capernaum, en tus calles, en tu ciudad, hubo milagros, hubo sanidades, hubo señales. La gente vio directamente el resplandor de la luz. Subió hasta el cielo porque el Hijo de Dios caminó en ese lugar. Pero por cuanto no te convertiste, no te arrepentiste, no cambiaste tu manera de vivir, hasta el Hades serás echado. Ciertamente en el Antiguo Testamento hubo una ciudad que fue destruida llamada Sodoma, y Jesús hace referencia diciendo: si en aquella ciudad hubieran visto lo que en ti hice, esa ciudad se hubiera arrepentido y no hubiera sido destruida. Pero por cuanto tú sí tuviste la oportunidad de ver eso, mas no te arrepentiste, duro será el castigo, más fuerte que el de aquella ciudad que fue destruida. Esto nos muestra que en general la ciudad de Capernaum no se arrepintió. Ahora, ¿por qué la gente prefiere vivir en tinieblas? ¿Por qué la gente prefiere vivir bajo la sombra de muerte en vez de caminar hacia la luz? Hoy, por la cuestión de la pandemia, quizás muchos se han acercado a Dios porque el médico te empieza a decir: ya no hay muchas cosas que poder hacer. Y ahí es donde la fe empieza a entrar para muchos. Para otros quizás lo primero es la fe, pero para otros la fe es la última opción cuando ya el médico te dice no hay nada que hacer. Y quizás muchos empiecen con ese momento y digan: confío en el Señor, veo la mano poderosa, cómo sustenta y cómo está haciendo las cosas. Pero hay ocasiones en que nos preguntamos: ¿por qué la gente, al ver cómo está la tempestad, al ver cómo están las cosas, no se arrepiente y cambia su manera de vivir? ¿Por qué siguen viviendo en tinieblas y en obscuridad? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. Y leyendo la escritura, el Señor me llevaba a entender el por qué. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19, encontramos el por qué la gente prefiere caminar en sombra de muerte. Dice el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Empieza a decir Juan: esta es la condenación, porque el Señor mandó un Salvador, mandó la luz a la tierra, mandó el libertador a caminar sobre nosotros. Pero dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente prefiere vivir en tinieblas? Porque ama más la oscuridad que la luz. ¿Por qué vivimos cosas hoy en día terribles? Porque la gente ama más el dinero que la obediencia a Dios. ¿Por qué vivimos cosas tan difíciles en el mundo? Porque la gente ama más la inmoralidad sexual, el pecado, que una relación con Dios. Porque hay asesinatos, violaciones, pedofilias, guerras.
Porque la gente ama más la oscuridad que la luz, que es Jesús. ¿Por qué no vivimos en un mundo lleno de paz? Porque la gente ama más la oscuridad que la luz, que es Jesús. Hoy en día sigue delante de nosotros la oscuridad, la luz y la elección. Hoy en día la luz brilla en las tinieblas a través de las enseñanzas bíblicas, la predicación y la sanidad. La luz brilla en medio de un mundo de tinieblas a través de la predicación de la palabra de Dios. La luz brilla a través de las circunstancias difíciles, a través de la predicación de la palabra. La luz brilla en este 2021 en tu vida si tú decides recibir a Jesús, que va a traer la luz en tu vida. Muchos quieren salir de las tinieblas para recibir una bendición, pero luego regresar a vivir en las sombras. Muchos en este tiempo buscan la luz de Jesús en beneficio de la sanidad, pero están esperando a que sea concedido para regresar a las tinieblas en la oscuridad. Muchos buscan el beneficio de Jesús, pero no la relación con Jesús. Seamos nosotros de los pocos que queramos recibir lo mejor de Dios, su bendición, la sanidad, la relación con Él. Así como Jesús comenzó hablando en Capernaum, arrepintámonos cuando Él nos diga que lo hagamos, para así poder entrar en el reino de Dios. Este año lo podemos vivir diferente. Este año puede ser diferente para tu vida. Este año puedes experimentar cosas increíbles con Dios si tú decides venir a la luz, que es Jesús. Y no me refiero a que este año no te vayas a enfermar, o que no vaya a venir una tristeza a tu vida, o que vayas a tener prosperidad en abundancia. No. Lo hemos repetido muchas veces. Vamos a padecer como cristianos, porque la Biblia dice que va a venir la prueba de fuego en nuestra vida. Pero también la Biblia nos dice que el Señor Jesús va a estar con nosotros cada día y todos los días mientras estemos en este mundo. Pero la elección es tuya. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres como los que en Capernaum vieron la luz del interés en que Jesús esté en tu vida por comodidad? ¿O eres de los que quiere recibir a Cristo para que esté con Él cada día y en cada momento esté fortaleciéndote y guiándote a través de su palabra y guiándote a través de su Espíritu Santo y cuidando de ti a través de lo que Él hace en cada día en nosotros? Cuando veamos la luz, escojamos andar en ella. Cuando veamos el Evangelio de Jesús, vivamos para Él, confiemos en Él, entreguémonos a Él. Este año va a ser diferente para tu vida si decides caminar en obediencia. Va a ser completamente distinto a todos los años si decides decirle: Jesús, ven a dirigir con tu luz mi vida. Pero la elección es tuya. Tú decides en dónde quieres estar. Permíteme orar por ti en esta tarde. Mi amado Dios, gracias, Padre, por permitirme hablar su palabra. Yo le pido, Señor, que este mensaje que hoy acabamos de compartir vaya y bendiga la vida de aquella persona que necesita tomar la decisión correcta, que necesita entregarse a usted, que reconozcan la necesidad de usted en su vida. Mi buen Dios, ayúdenos a caminar en rectitud, en luz, en la senda que Jesús nos ha marcado a través de la Escritura. Padre, aquellos que necesitan tomar la decisión
y abandonar aquel lugar de oscuridad, con un corazón genuino y arrepentido, lo inviten a vivir en su corazón. Que ellos puedan abrir su boca y decirle: Jesús, ven a mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser, me arrepiento de cómo he vivido y quiero vivir para ti. Hoy, este año que vamos iniciando, ayúdenos a vivir en luz, en reconocer a Jesús, y que podamos, Padre, tener una convicción en usted. Yo le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si sigues con nosotros hasta este momento, te damos las gracias por regalarnos de tu valioso tiempo. Esperamos que lo que hoy hayas escuchado venga a bendecir tu vida. Hay un problema en la actualidad, que es la oscuridad, pero también hay una solución en la actualidad, que es la luz. Espero que en este año que va iniciando, si tú no has aceptado a Cristo, decidas caminar en Él. Y si tú ya has aceptado a Cristo, decidas obedecerle y entregar tu vida cada día, ponerla en sus manos. Al despertar, decirle: Padre, dirígeme. Al concluir un día: Padre, gracias por estar conmigo. Ser sabios